En esta ocasión quise hablarles un poco sobre la famosísima serie de anime Neon Genesis Evangelion, dirigida por el talentoso director japonés Hideaki Anno. Para mí, una de las mejores series de la historia del cine, en lo general, es El Decálogo de 1988, una obra maestra del director polaco Krzysztof Kieślowski, muy elogiada por la crítica internacional y por grandes cineastas como lo fue el propio Stanley Kubrick. El Decálogo es una serie de 10 mediometrajes de aproximadamente una hora cada uno, hecho para la televisión polaca. Trata sobre el tema de los 10 mandamientos bíblicos, pero extrapolados a la sociedad moderna. Es decir, cada capítulo está basado en un mandamiento, pero abordado mediante las problemáticas de la humanidad actual. Sin duda alguna, una verdadera joya que les recomiendo ampliamente. Pero, ¿por qué les estoy contando sobre esta serie polaca? Pues porque tanto el Decálogo como Evangelion son, en lo personal, mis series favoritas hasta el día de hoy. Y dudo mucho que alguna otra serie que vea en el futuro pueda reemplazarlas. Ambas se han ganado un lugar muy importante. En mi opinión, sería raro comparar el Decálogo o cualquier otra serie de calidad con Evangelion, pues la diferencia sería muy obvia en cuanto a forma y propósito en cada obra. Pero quise realizar esta comparación entre ambas series para mostrarles la gran calidad artística que representa Evangelion para mí. Una serie que redefinió un género, que aportó una nueva fórmula para las series japonesas y tuvo un gran impacto en la cultura popular en todo el mundo. Bueno, una vez dicho esto, cabe aclararles que en este análisis no voy a hablarles sobre el trasfondo psicológico o filosófico de Evangelion, pues ya existen excelentes interpretaciones en Internet que hablan sobre estos temas fundamentales. Tampoco realizaré un resumen de la serie y de las películas posteriores. Simplemente basta decir al respecto que Evangelion se trata de una serie con una narrativa excelentemente elaborada y profunda, la cual ha permitido introducir a nivel popular conceptos complejos relacionados tanto en temas filosófico-existenciales como en el ámbito de distintas ramas de la psicología. Supongo que, si estás viendo este video, es porque ya te has aventado la serie, pero si no es así, por obvias razones, te recomiendo que lo hagas. No porque el presente video esté repleto de spoilers de la misma, sino para que tengas un contexto y puedas comprender de mejor manera los símbolos que aquí te voy a presentar. Como refiere el título del video, en este análisis me enfocaré en todos los símbolos de la tradición judio-cristiana o bíblica que yo detecté tanto en la serie como en las películas posteriores del canon y también del Rebuild. Aprovechando el espacio, también te mostraré algunos símbolos o referencias que me parecieron curiosas y dignas de incluir en este video. Comenzaré por lo más básico y evidente de la serie. El discurso primario de Evangelion trata sobre lo que se conoce como ángeles, seres provenientes de otra dimensión que vienen a la Tierra con el propósito de destruir o de extinguir a la raza humana. Desde la perspectiva bíblica, parece muy extraño que un ángel tenga como objetivo la destrucción de la humanidad, sobre todo por lo que comúnmente se entiende por los creyentes sobre la naturaleza bondadosa de los ángeles, seres sobrenaturales que fueron creados por Dios para alabarlo y cumplir sus misteriosos designios. Es decir, se cree comúnmente que los ángeles son los encargados de luchar contra las fuerzas del mal
para proteger la creación de la divinidad, en este caso, la raza humana. Pero lo que narra Evangelion sobre que los ángeles quieren destruir a la humanidad no es para nada descabellado. Cualquier persona con conceptos básicos de escatología cristiana sabe que en el Apocalipsis se habla sobre una serie de ángeles que son enviados por el Creador para realizar una serie de plagas y cataclismos en el mundo antes de que se lleve a cabo la destrucción total por la histórica corrupción de la humanidad. En la serie, la palabra en su idioma original que describe a estos seres es Shito, que significa apóstol, y no la palabra Tenshi, que significa mensajero del cielo o ángel, lo cual no se trata de un error de traducción, sino que la palabra ángel en inglés aparece en el opening y en algunas otras ocasiones a lo largo de la serie. Los nombres de los ángeles de Evangelion suelen utilizar la terminación "el", una de las características principales de los ángeles o arcángeles que aparecen en la Biblia, como Miguel o Gabriel. Aunque los 17 ángeles que aparecen en Evangelion son mencionados por sus nombres específicos, en la serie no se especifica que cuenten con alguna clase de jerarquía celestial o divina, como sí se puede encontrar en la angelología cristiana. Es decir, según estos estudios, los seres divinos se clasifican mediante la siguiente jerarquía: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, poderes, principados, arcángeles y, finalmente, los ángeles. Lo que sí se muestra en Evangelion es que, desde que el humano eliminó al tercer ángel, los posteriores son muy diferentes en forma y se vuelven más resistentes y poderosos. El primero de los ángeles de Evangelion es Adán, y el segundo ángel es nombrado como Lilith. En ese sentido, tal vez la historia de la Biblia más popular sea la de la creación de Adán y Eva, su desobediencia y su posterior destierro del jardín del Edén. Sin embargo, una historia mucho menos conocida y que no es mencionada en el Génesis del Antiguo Testamento es la de la creación de Lilith, historia que proviene de varias interpretaciones hebreas del Génesis y de tradiciones judías medievales que indican que Lilith fue la primera mujer y la primera consorte o esposa de Adán. Tanto en la serie de Evangelion como en las tradiciones judías, a los descendientes de Lilith se les conoce como los Lilim. Mi intención aquí no es contar a detalle las características y trasfondo narrativo de Evangelion. Basta comentarles en este video que, en la serie, tanto Adán como Lilith llegaron a la Tierra hace millones de años en una especie de huevos conocidos como lunas. Una luna blanca para Adán y una luna negra para Lilith. Estos seres fueron creados por una raza extraterrestre conocida como la raza ancestral, que, cabe aclarar, esta raza nunca es mencionada en la serie, sino en un videojuego llamado Neon Genesis Evangelion 2, considerado canónico por el estudio Gainax. Los ancestrales se dedicaron a esparcir por el universo estas lunas con el propósito de crear vida en los diferentes planetas. Sin embargo, según los designios de esta raza suprema, estos huevos no pueden cohabitar en un mismo planeta, pues la unión entre un Adán y una Lilith resultaría en la creación de un ser supremo con poderes similares al de un ancestral. Para evitar que se crearan nuevos seres tan poderosos, los ancestrales colocaron en cada luna dos objetos específicos, una lanza de Longinus y una especie de manual o instrucciones denominados como los manuscritos del Mar Muerto, donde se explica la naturaleza de las semillas de vida, el uso de las lanzas, así como la revelación de una serie de profecías para los futuros seres emanados de sus respectivas lunas.
En la tradición cristiana, lanza Longinus o lanza del destino es el nombre que se le dio a la lanza con la que un soldado y centurión romano llamado Longino, según el Evangelio apócrifo de Nicodemo, atravesó el cuerpo fallecido de Jesús cuando se encontraba en la cruz. Posteriormente, según la tradición católico-romana, esta lanza se convirtió en una de las tantas reliquias sagradas a través de los siglos, atribuyéndole a este supuesto objeto poderes sobrenaturales, pues la leyenda indica que su poseedor tendría un poder incomparable. El otro objeto muy mencionado en la serie son los manuscritos del Mar Muerto, escritos que posee la organización SEAL, en los cuales basa su doctrina y acciones a seguir para el futuro. Pues según la serie, en los manuscritos están registradas todas las apariciones de los ángeles y algunos otros secretos ignorados completamente por la humanidad. Es decir, sus poseedores mantienen en su poder un conocimiento oculto, esotérico y metafísico. En la realidad, los manuscritos del Mar Muerto fueron una serie de manuscritos descubiertos accidentalmente por pastores beduinos en el año de 1946 en una cueva de las cercanías de las ruinas de Qumran, a las orillas del Mar Muerto, en la actual Palestina. Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha, así como aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea. Otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon del judaísmo, como comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad judía religiosa que la mayoría de expertos identifica con la secta de los esenios. Desde el opening de la serie se nos muestra un símbolo judío que también podemos observarlo en varias ocasiones durante toda la serie y en las posteriores películas. Se trata de la Sefirot, un símbolo cabalístico también conocido como el árbol de la vida, que ejemplifica de una manera excepcional el núcleo metafísico de Evangelion. Cabe aclarar en este punto que todos estos conceptos aquí narrados son en extremo complejos y que yo estoy lejos de ser un experto en el tema cabalístico. Solamente les intento explicar a grandes rasgos esta simbología para comprender un poco mejor lo que el director quiso proyectar en su trabajo. La Cábala es una escuela de pensamiento esotérico muy antigua, proveniente del pensamiento colectivo judío a través de los siglos. El fin inmediato de la Cábala es el estudio y análisis de la Torá, que también es conocida como el Pentateuco para los cristianos, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, que constituye la base y fundamento del judaísmo. En pocas palabras, la Cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, su relación con el Creador, así como la base y propósito de su existencia. Para la tradición cabalística, el árbol de la vida son las 10 emanaciones del Creador, a través de las cuales dio origen a todo lo que existe. A este todo supremo también se le puede llamar Dios en su aspecto más elevado y absoluto, pero, a su vez, no siendo en el sentido estricto de la palabra un ser, ya que, siendo autocontenido y autosuficiente, no puede ser limitado por la propia existencia, que limita a todos los seres. Es por ello que se hace alusión directa a un Dios increado, el cual está más allá de la creación, siendo ajeno a ésta, por lo que la creación, perteneciendo a una dimensión creada a partir de la nada, no puede contenerlo. El árbol de la vida está compuesto por 10 sefirot o esferas que se intercomunican a través de 22 senderos, cada uno ligado a cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada uno de estos senderos representa un estado
que acerca al ser humano a la comprensión de Dios y la manera en que Él creó el universo y todo lo que existe dentro de éste. Es decir, se trata de un camino metafísico que comienza desde el estado material humano hasta concluir en las esferas más elevadas de la espiritualidad, para así alcanzar la iluminación, el conocimiento pleno y absoluto de la existencia. Es por esta razón que todo este asunto de la cábala y del árbol de la vida se trató de una gran inspiración del director Hideaki Anno para la creación del universo de Evangelion, pues utiliza estos símbolos cabalísticos para resumir una de las narrativas fundamentales de la serie, el proyecto de instrumentalización humana, es decir, los planes y acciones de la organización SEAL con el fin de eliminar los campos AT de todas las personas que hacían posible la individualidad material en el ser humano, para con ello realizar la unificación total de la raza humana, convirtiéndola en un nuevo ser espiritual unificado, iluminado y purificado, donde converjan todos los espíritus o las conciencias de la humanidad por toda la eternidad. Aunado a lo anterior, se podría decir que la postura de Evangelion, donde todos se unen para convertirse en un mismo ser, también guarda ciertas similitudes, aunque en menor escala, con la doctrina filosófica panteísta, la cual establece que Dios, la naturaleza y el universo son una y la misma cosa. Sin embargo, en Evangelion no se establece algún propósito o creencia de que la raza humana provenga o se convierta en una misma sustancia con el universo o con el creador mismo. Simplemente la narrativa filosófica de la serie se detiene con la unificación de la raza humana mediante un proceso metafísico. En ese sentido, la propuesta de Evangelion se asemeja más a las posturas filosóficas del idealismo o espiritualismo que establecen que el principio y finalidad única de la existencia es el espíritu. Todo este asunto de la individualización y el proyecto de unificación me recordó unas líneas del célebre escritor Aldous Huxley. Vivimos juntos y actuamos y reaccionamos los unos sobre los otros, pero siempre, en todas las circunstancias, estamos solos. Los mártires entran en el circo tomados de la mano, pero son crucificados aisladamente. Abrazados, los amantes tratan desesperadamente de fusionar sus aislados éxtasis en una sola autotrascendencia, pero es en vano. Por su misma naturaleza, cada espíritu con una encarnación está condenado a padecer y gozar en la soledad. Las sensaciones, los sentimientos, las intuiciones, imaginaciones y fantasías son siempre cosas privadas y, salvo por medio de símbolos y de segunda mano, incomunicables. Podemos formar un fondo común de información sobre experiencias, pero no de las experiencias mismas. De la familia de la nación, cada grupo humano es una sociedad de universos e islas. Pero bueno. Ya sé que todos estos son conceptos algo complejos de discernir, pero es necesario conocerlos, aunque sea por el borde, para comprender el trasfondo del complejo y maravilloso universo de Evangelion. Evidentemente, todo este tema metafísico en la serie también se mezcla con todo el rollo de la psicología humana, pues Evangelion, más allá de inundarnos con una simbología metafísica o espiritual, queda claro que el discurso principal de la serie es meramente psicológico. Pero ese ya es otro tema, que como ya les comenté, Internet está repleto de excelentes análisis al respecto. Continuamos con los símbolos judeocristianos que aparecen en la serie. Tal vez el más evidente de todos, que se muestra continuamente y que tal vez ni siquiera sea necesario mencionarlo por su obviedad, son las innumerables cruces que aparecen a lo largo de toda la obra. Como se sabe, la cruz es el símbolo más importante del cristianismo, pues se trata de la columna vertebral de la doctrina cristiana, pues es el objeto donde murió el Mesías,
el Redentor de la humanidad, Jesús de Nazaret. Otro símbolo que aparece en la serie, tal vez un poco menos obvio que el anterior, pero que en lo personal me parece muy interesante, es el de las tres supercomputadoras realizadas por la doctora Naoko Akagi, madre de Ritsuko, para el proyecto Guerin y la posterior organización NERP. Cada una de ellas lleva el nombre de lo que, según la tradición cristiana de los primeros siglos, establece como los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, tras el nacimiento de Jesús, acudieron desde Oriente para dirigirle homenaje y entregarle algunas ofrendas como fue oro, incienso y mirra. Lo que yo pienso es que este elemento de los tres reyes magos fue insertado en Evangelion para ejemplificar la variación o fragmentación en la identidad de la doctora Naoko Akagi, que, como bien se explica en la serie, cada subsistema de Magi refleja una parte de su personalidad, su parte como científica, su parte como madre y su parte como mujer. Es decir, como si cada una de estas partes, más allá de complementarse o unificarse, mantuvieran sus propios fines e ideales gracias a una independencia irrevocable. Finalmente, hablando de la serie, un elemento que también me parece muy interesante es el del Instituto Marduk, el cual se trata de una organización secreta de SEAL con el objetivo de selección de candidatos para pilotos de las unidades Evangelion. Durante el transcurso de la historia, se revela que todos los compañeros de Shinji son potenciales pilotos y fueron puestos juntos en la clase segundo A por la organización. Este elemento hace referencia al dios de la antigua Mesopotamia y deidad patrona de la ciudad de Babilonia. Se trató de una divinidad que tuvo su origen desde la antigua Sumeria y que fue cambiando de nombre conforme transcurrían las culturas posteriores. Durante el primer milenio antes de Cristo, los babilonios adoraban a una deidad bajo el título de Bel, que significa Señor, que era una sincretización de Marduk. El culto de Bel es un componente principal de la historia judía de Bel y el dragón, de las tradiciones apócrifas al libro de Daniel del Antiguo Testamento. En el Rebuild de Evangelion se repiten constantemente los símbolos que también se muestran en la serie. Sin embargo, algunos símbolos que aparecen por primera vez en estas películas llaman mucho la atención. Es el caso del extraño grabado en tiza en el reverso de los monolitos de la organización SEAL. Se trata de un importante símbolo masónico referente a la demostración del teorema de Pitágoras que realiza Euclides, que se trata de una proporción geométrica exacta y por este motivo ha sido utilizada como emblema en la masonería. Entre otras propiedades, esta relación permite dibujar un ángulo de 90 grados de forma exacta, dando lugar a la escuadra, que es otro de los símbolos esenciales de la masonería. En el centro de este símbolo puede observarse el ya clásico triángulo del ojo que todo lo ve. En las puntas de este, las letras de lo que parece ser el tetragramatón, que es la combinación de 4 letras hebreas que la tradición judía emplea como el nombre propio del Dios único. En este punto me gustaría comentar que la organización de SEAL, tanto en la serie como en el Rebuild, se trata de la organización secreta más poderosa de la Tierra, estando por encima de las Naciones Unidas y los gobiernos de los países. En pocas palabras, se trata de una logia, una organización siniestra que, desde las sombras, conduce el destino de la humanidad por medio de una creencia, por medio de un dogma, el cual ellos consideran como la realidad absoluta, por lo cual sus 12 miembros, haciendo alusión a los 12 discípulos de Cristo o a las 12 tribus de Israel,
están dispuestos a entregar los recursos, el esfuerzo, la energía y la existencia misma de toda la humanidad, misma que es vista como una simple herramienta para el cumplimiento de sus planes. Otros elementos que son nombrados brevemente en el Rebuild son, por ejemplo, el Sefirot en el techo de la oficina de Gendo, que también aparece en algunos capítulos de la serie, el cual ya expliqué brevemente sobre su poderoso significado. Lo que aún no logro encontrar es el símbolo que se encuentra en el piso, la llave de Nabucodonosor, que hace alusión al soberano babilónico más conocido en la cultura occidental, a partir de su mención en la Biblia, dado que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén, destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia. El Tratado del Vaticano, un mensaje muy claro, según mi percepción, haciendo alusión a la siniestra organización religiosa más poderosa en toda la tierra. La base Betania, haciendo alusión a la aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, donde vivía Lázaro, Marta y María, a quienes Jesús visitó en varias ocasiones. La cruz tridimensional donde encarcelan al EVA 01, muy parecida o casi idéntica a la obra Crucifixión Corpus Hypercubus de 1954 del famosísimo pintor Salvador Dalí, en la que muy probablemente se inspiró el director Hideaki Anno para esta escena. Aunado a lo anterior, el uso de un hipercubo para la cruz se ha interpretado como un símbolo geométrico de la naturaleza trascendental de Dios, así como el concepto de que Dios existe en un espacio que es incomprensible para los humanos. El libro de la vida, al cual hace referencia Kaguru Nagisa a Shinji. En el Apocalipsis, el libro de la vida contiene los nombres de las personas que serán justificadas o salvadas para habitar con Dios por la eternidad. En fin, probablemente existan algunos símbolos más que se me hayan escapado. Si tú identificaste alguno en estas películas posteriores o inclusive en la propia serie, sería excelente que lo dejaras en los comentarios y poder charlar sobre ello. Lo interesante de Evangelion es que en la serie y en el Rebuild se utilizan todos estos símbolos judio-cristianos de manera implícita, conocidos y manejados por sus personajes, como si en el universo de la serie esos conceptos fueran parte de la cultura misma, es decir, de su propia historia, como si todos estos elementos de alguna forma hubiesen existido en algún momento de su realidad narrativa, es decir, como si se tratara de un paralelismo distópico de nuestra propia realidad. Algunas personas han referido que la franquicia Evangelion está sobrevalorada, que el director Hideaki Anno incluyó en esta obra temas complejos de filosofía, de psicología y de metafísica para darle un aire pomposo y excitante a la serie, con el único objetivo de que esto causara revuelo ante el público y se convirtiera en una obra polémica, confusa y atrayente. Con todo respeto, pero quienes opinan eso no tienen ni idea de la profundidad narrativa de esta excelente obra. El director Hideaki Anno no incluyó toda esta serie de símbolos metafísicos y conceptos psicológicos al azar, sino que estos tienen un propósito fundamental para la comprensión de esta compleja narrativa. En pocas palabras, Evangelion se trata de una puta obra maestra, excelentemente pensada, planificada, escrita y dirigida, que revelan muchos años de trabajo y esfuerzo. Para finalizar,
Es muy comentado que el director Hideaki Anno atravesaba una etapa depresiva cuando trabajaba en la realización de Evangelion. En algunas entrevistas, el director ha contado la dolorosa experiencia que sufrió de pequeño en torno a la relación que sostuvo con su padre. Todo este estado anímico del realizador quedó impregnado en la profunda narrativa psicológica de esta serie, que si bien demuestra los complejos cuadros depresivos en varios de sus personajes, aunque parezca irónico, Evangelion también se trata de una obra que habla de la esperanza, la resiliencia, la fe y la creencia en uno mismo. Quizá, para el director Hideaki, al ser Evangelion el proyecto más importante de su vida, probablemente Evangelion también se convirtió en la catarsis más importante de su existencia.